La soja es uno de los alimentos más cotizados del mercado mundial. Constituye el 80% de la proteína que se consume en el mundo. La rentabilidad de su producción se basa en el uso intensivo de herbicidas, pesticidas y en la manipulación genética de la semilla de soja. La población mundial hoy asciende a 7.000 millones de habitantes. Actualmente Argentina produce alimento como para abastecer a 10.000 millones de personas. Sin embargo, un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indica que más de 1.500 millones de habitantes en el mundo padecen hambre. No falta alimento en el mundo. Es una absoluta mentira que en el mundo faltan alimentos. De los 7.000, 1.000 millones tienen problemas de alimentación, tienen hambre. Hay 1.000 millones que tienen hambre. Pero también dijo en el mismo informe, que no salió en los medios, en el mismo informe decía que hay 1.500 millones de gordos, de obesos, de gente que come de más. No come de más solamente porque tenga gula por autogula, sino porque el mercado la induce a comer de más, la fuerza, le genera la decisión de comer, sobre todo comida basura, chatarra. Los gordos tienen una mortalidad más alta, un montón de enfermedades, secuelas, enfermedades debilitantes, o sea, es un problema de salud que hay que atender. Y esto es generado por un sistema que ha convertido el alimento en un mercado que hay que venderlo, ¿no? Entonces vos tenés 1.500 millones de gordos que comen de más y 1.000 que comen de menos. Se maneja la alimentación de nuestra población humana como un negocio. La cantidad de alimentos que se desperdician cada año equivale a más de la mitad de la cosecha mundial de cereales. Sin embargo, pese al desperdicio de alimentos, la producción de soja avanza vertiginosamente. Argentina es uno de los principales productores. Entonces no es un problema de que nosotros estamos forzados a producir soja y maíz transgénica porque el mundo necesita que nosotros nos sacrifiquemos y contaminemos todos los pueblos fumigados para darle de comer a gente que está muerta de hambre. No, acá hay un negocio del alimento muy grande y como parte de ese negocio también está la producción de estos alimentos con este sistema de agricultura tóxica. En los últimos 15 años, la producción de soja en Argentina aumentó sostenidamente debido a la aprobación de la soja transgénica en el año 1996. Desde entonces, la soja le ganó terreno a otras actividades agropecuarias tradicionales en el país sudamericano, como la ganadería de bovinos y el cultivo de trigo, maíz y frutas. El modelo agrícola pasó de ser un modelo orgánico a uno transgénico, y la soja transgénica es su producto estrella. Primero de que hay dos tipos de especies de plantas que se dedican a cultivo. Una, la que son plantas que tienen el código genético natural, y después están aquellas que vienen modificadas genéticamente, o sea que se le ha incorporado, por ejemplo, genes dentro de su propio genoma, y a este grupo pertenece, por ejemplo, la soja RR, ¿no? Entonces, una de las características es simplemente una planta de cultivo que en lugar de ser natural, lamentablemente tiene esta incorporación génica. La soja transgénica es modificada para tolerar el glifosato, un agrotóxico que elimina malezas y plagas que pueden competir con el cultivo de soja. Ambas, soja transgénica y agrotóxico, permiten la siembra directa. Los transgénicos fueron aprobados por la FDA en Estados Unidos sin demasiadas pruebas especiales, o sea, se aprobaron prácticamente con los controles con los que se aprueba un colorante, un conservante en un alimento. O sea, no se hicieron demasiados estudios específicos, ¿no?, de cómo puede afectar a los genes, menos a largo plazo.
más que nada por una cuestión comercial. Es lo que digamos, la bibliografía sobre estudios sobre los transgénicos, antes que se aprobaran las semillas en la legislación, la bibliografía no es muy abundante, es muy escasa, y los estudios grandes que se estaban haciendo se frenaron. El impacto de los agrotóxicos tiene un nivel, digamos, ambiental, que es sobre todo el espectro de la naturaleza, de seres vivos, porque los agroquímicos que se usan para sostener las producciones con un sistema actual basado en la utilización de estos productos, apuntan a destruir o a matar plantas que no sean las plantas que se busca cultivar, sino son las plantas que puedan llegar a disputar con el aire, la luz solar, el agua de la lluvia o por los nutrientes del suelo. Entonces tratan de mantener echándole herbicidas a las extensiones donde están sembrados los cultivos transgénicos, mantenerla libre de esas plantas que disputan. Entonces, estos herbicidas tienen también un impacto sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad de plantas, produciendo un impacto muy grande. Los plaguicidas tienen un nombre técnico general que es bastante interesante, que es biocidas, o sea, es algo que mata la vida. Hay que tener en cuenta que todos los plaguicidas han sido para matar vida, no están hechos para que la vida florezca, es para matar. Otro de los productos que se usan mucho son insecticidas, o sea, son venenos para matar insectos que también afectan a los animales, o sea, matan una gran cantidad de vida animal, como terminan con toda la fauna ictícola de las regiones, los arroyos se quedan sin peces, sin sapos, sin ranas, las aves también sienten un impacto muy grande, los roedores, o sea, hay un impacto sobre la naturaleza muy grande, y como parte de ese impacto del uso de todos estos venenos, las personas que están en el área donde se aplican, los seres humanos también son afectados. Este paquete o este modelo de agricultura industrial necesita tierras para expandirse, que en un país con pésima administración ambiental como Argentina es muy fácil, y a su vez necesita de plaguicidas necesita entre comillas, para lograr los niveles de producción que busca precisamente este sistema. En Argentina los agrotóxicos tienen un nombre: Monsanto. Bueno, Monsanto es una empresa transnacional que es la principal beneficiaria de todo este sistema. Monsanto junto con otro grupo de empresas son los que proveen las semillas, son también los dueños de las patentes o los fabricantes de los productos venenosos como glifosato. Y también ellos son los que especulan con los precios internacionales de los alimentos. Y están vinculadas a las empresas que comercializan internacionalmente los granos. O sea, los grandes beneficiarios de todo este negocio del campo y de la soja son las grandes multinacionales. Y Monsanto es una empresa de las empresas químicas, son empresas que se desarrollaron alrededor de la producción de armas químicas, o sea, son productoras y proveedoras de armas químicas. Y es más, todos estos productos que se usan en el campo son derivados de productos generados para la guerra, ¿no? Los insecticidas, los órganos fosforados, son productos que fueron desarrollados para bombardear al enemigo y que la infantería quedara inmovilizada. Y ahora esto ha derivado hacia este uso civil para inmovilizar y matar insectos. Y los herbicidas, ¿no? Los productos químicos que matan plantas, los desarrollaron también Monsanto y Dow Chemical para destruir las plantaciones de los enemigos. Porque supuestamente el glifosato no es tóxico, porque Monsanto hace propaganda de que es un producto totalmente seguro. El gobierno, de alguna forma, en lugar de protegernos, lo que hizo facilitó los trámites, los procedimientos para corporaciones, como en este caso de Monsanto, y hoy nos encontramos con una situación muy, muy difícil. Desde el año 96 se acelera el consumo de agrotóxicos en la Argentina con la introducción de los productos de los cultivos transgénicos, ¿no? A partir sobre todo de la soja transgénica.
Eso generó de que en el 96 empezáramos a consumir 50 millones de litros de agroquímicos, ahí todos los años aumentando, a pasar a consumir 60, 70, 100, a llegar a que actualmente en el año 2012 estamos consumiendo 360 millones de litros de agrotóxicos, ¿no? O sea, hay como una carrera de aumentar la venta y el gasto y la utilización de estos productos que caen sobre las poblaciones. La codicia internacional está un poco liderada por todas las corporaciones que tienen un paquete en donde lo ideal es no solamente producir la semilla, con lo cual a mí me tienen que pagar un royalty, o sea, un derecho por usarla, sino que a su vez me tienen que pagar por el plaguicida que está asociado a la semilla. Y ese es un negocio realmente fuerte, por eso se trata de investigar y desarrollar asociadamente la planta que yo vendo con el plaguicida que yo produzco. Entonces esta codicia corporativa internacional se encontró con un país particularmente abierto a partir de la década del 90 a la codicia nacional. Entonces, unida la codicia de las corporaciones con la codicia nacional, permitió que un producto corporativo como era planta asociado a plaguicida pudiera expandirse prácticamente sin mayores inconvenientes en Argentina. Bueno, se dice que el mundo necesita una sobreproducción de soja. En realidad, quienes necesitan sobreproducción de soja son los productores sojeros y los quienes trafican con soja. El cultivo de la soja modifica todos los ecosistemas en los que crece, impulsando el monocultivo. Sumado al desplazamiento de otras actividades agropecuarias, las grandes plantaciones de soja se presentan como extensos desiertos verdes fumigados con tóxicos letales, resistidos solamente por la soja transgénica. Con el cultivo de la nueva soja transgénica, la agricultura se convirtió en una de las actividades más contaminantes de la sociedad, con consecuencias letales para un amplio espectro de seres vivos, incluyendo a las personas que habitan alrededor de los campos fumigados. En realidad es un cultivo que en términos de país, estamos hablando de Argentina, dejando de lado la parte económica, realmente es un cultivo que primero no es fundamental, en segundo lugar ha reducido la biodiversidad de lo que son especies productivas y en tercer lugar, que en realidad está antes que todos los anteriores, ha prácticamente condenado al país a procesos de desmonte realmente irracional y a generar todo un fenómeno de epidemiología silenciosa en donde cientos de miles de personas quedan expuestas a bajas dosis de plaguicidas. O sea que yo creo que dentro de un cierto tiempo alguien en el futuro cercano va a hablar más de la maldición de la soja que de la bendición sojera, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, unos 3 millones de campesinos de los países en desarrollo sufren envenenamientos severos por el uso de pesticidas por año y alrededor de 18.000 mueren a causa de cáncer de todo tipo y enfermedades relacionadas con los agrotóxicos, además de padecer malformaciones, tiroiditis, problemas de fertilidad y abortos espontáneos. Ituzaingó, ciudad de Córdoba, República Argentina. Este es un barrio anexo a la ciudad. Por los cultivos aledaños se asemeja a una isla en medio de un mar de soja. Aquí viven más de 5.000 habitantes y más de 2.000 padecen enfermedades relacionadas con los agrotóxicos, presentes en el agua, el aire y la tierra. El barrio Ituzaingó Anexo está por un decreto municipal, está oficialmente nombrado como una zona de emergencia sanitaria, figura dentro del listado de sitios contaminados de la nación y del mundo. El barrio es un barrio muy especial porque es un barrio que está como desprendido de la ciudad y está rodeado por 3 de sus extremos por campos. Ahí viven 5.000 personas, es un barrio que está instalado de hace 40 años. Acá teníamos la soja hasta el cordón de la calle.
pero no nos dábamos cuenta todavía qué es lo que pasaba. Hasta que, bueno, cuando ya vimos que eran agroquímicos que había en el suelo. Por ejemplo, en mi casa se hizo el análisis de la tierra, del fondo y del frente de la casa, y había cromo, plomo y arsénico. Cuando yo llegué a este lugar, Ituzaingó Anexo era considerado un clúster. ¿Qué es esto? Un sitio donde hay diferentes contaminantes, lo que antes se le llamó en un tiempo un cóctel de contaminantes que producirían distintos tipos de enfermedades, que no podía atribuírsele las enfermedades a un contaminante en particular. Digamos, el trabajo epidemiológico consistía en ver qué enfermedades teníamos, sacar como una foto sanitaria, hacer un relevamiento sanitario y ver qué encontrábamos, qué teníamos, lograr describir lo que teníamos para después hacer asociaciones causales o hipótesis causales y ver cuál podría ser la causa específica, ¿no? Digamos, las enfermedades que pueden dar los plaguicidas y los contaminantes, elegimos un grupo de enfermedades trazadoras o marcadoras de estas sustancias, que aproximadamente eran 5 o hasta 6 grupos, ¿no? ¿Cuáles eran esos grupos? Las malformaciones, los cánceres de distinto origen, distinto sitio, las enfermedades autoinmunes, todo lo que es lupus, artritis reumatoidea, tiroiditis autoinmune. Después, esos fueron los grupos que analizamos, digamos, más rigurosamente. Los otros grupos todavía están en espera del análisis epidemiológico, y que esos grupos serían todo lo que es el tema de fertilidad, aborto recurrente, las enfermedades respiratorias, y bueno, unos grupos que están ahí en espera de que, digamos, estamos tratando ahí de definir cuáles serían más importantes que otros, ¿no? O sea, los que analizamos más rigurosamente fueron los 3 primeros. Estos vecinos empezaron a notar en el año 2000 que tenían una cantidad de enfermedades ellos mismos que no eran comunes. Empezaron a quejarse, a protestar, a organizarse. Se organizaron el grupo de madres de Barrio Ituzaingó. Viví 23 años en un barrio contaminado. Yo comencé a hacer un estudio porque empecé a ver la gente que se enfermaba. Había muchos chiquitos con barbijo, mamá con pañuelo en la cabeza. El pañuelo era para cubrir la calvicie, había muchas mamás peladas. Y bueno, empecé a ir casa por casa y empecé a notar a cada uno las enfermedades que tenía. Y ahí encontré muchos chiquitos que habían nacido con malformación. Habían chiquitos que habían nacido sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza. Algunos chiquitos tenían 6 dedos, otros tenían solo los dedos pulgares. Había malformación de riñón. Y lo que nos llamó la atención fueron las leucemias. Habían 16 casos de leucemia. Y cuando hice yo el primer relevamiento saqué solo 40 casos de cáncer. Después, con unas mamás que nos ayudaron, que es con la que se formó el grupo de madres, hicimos 200 casos de cáncer. Con el tiempo seguimos estudiando y analizando el barrio y logramos obtener más de 300 casos de cáncer, sin contar las malformaciones, el hipotiroidismo y otro tipo de enfermedades. Y se va acumulando la gente enferma acá, que es donde está más pegado a los campos de soja. Acá nosotros hemos clasificado las leucemias con un triángulo, que son los casos de leucemias que hay, los cáncer fallecido y las púrpuras. Soy Carolina, vivo en el barrio hace más o menos 10 años. Bueno, hace 4 años mi nene Benjamín enfermó de púrpura. Esto a causa de los agrotóxicos, ¿no? Si bien no vivo en el foco central a donde están los casos fuertes, vivo más o menos 15 cuadras, digo, pero a donde yo vivo, en mi cuadra, aparte de mi hijo, hay otros 2 casos de cáncer, uno fallecido y otro más adelante de una señora que tiene un tumor en la cabeza. A una cuadra hay otra chiquita que tiene una enfermedad relacionada con la anemia que no se cura, que tiene que estar bajo tratamiento. Hay otros casos de malformación.
Cuando yo hace 4 años fui con mi hijo enfermo, de Barrio Ituzaingó, sí, hay muchos casos, pero no, dice, no está nada concreto, así que, dice, supuestamente es por un virus. Es un virus que anduvo y bueno, tuvo bajo las defensas y se enfermó. Esa es la única respuesta que te dan. No se comprometen para nada. Habíamos tenido problemas, porque todas las que integrábamos algo tenían. Sí. De problemas de salud de los hijos. Yo, por ejemplo, salí por mi marido porque fue una enfermedad así de bien que estuvo él y en 2 meses se fue. Yo tengo 40 años, mi nombre es Susana, hace 39 años que vivo en Barrio Ituzaingó Anexo. Yo tuve mi primer embarazo, nació 6 mesino con 900 gramos y fallece a los días. Me pareció algo normal, un primerizo, siempre sucede algo así, bueno, lo tomé como que no pasaba nada. Después seguí perdiendo embarazos, la verdad que no me acuerdo cuántos embarazos. En un año da la casualidad de que 5 personas de mi cuadra estábamos embarazadas. Y todas perdimos los embarazos. Ahí es como que dijimos, uy, ¿qué pasa? Y no era diferencia de meses, de años, sino eran diferencias de días. Ahí empieza ella, Sofía, como a investigar. Yo, a toda la ignorancia, seguía intentando quedar embarazada. No sabía por qué, no sabía nada. La cuestión es que hoy, con 40 años, tengo 15 legrados y 2 embarazos. Una sola hija viva. O sea, tengo una cesárea, un parto normal y 15 legrados. La causa de todos los legrados que me hicieron, ahora puede que haya una célula cancerígena en mi cuerpo, que es donde me tienen que hacer unos estudios y una biopsia para ver si no ha hecho muchos daños en mi útero. No solamente me afectó el útero, no me afectó nada, sino también psicológicamente, porque imagínate vos te presentabas, te preparabas para un embarazo, preparabas todo y a los 5 meses ya no tenías más nada. Lourdes nace a los 6 meses y medio con 1 kilo, tuvo 3 meses internada y ella nace con una malformación que se llama CIB, una conexión interventricular. Eso es producto por nacer prematura. En el año 2010 hicieron el tema de agroquímicos, un biomarcadores que le llaman, donde eligen a 146 niños, algunos del barrio y otros no, para comparar a ver si había agroquímicos. Ese año había 10 niños, o sea, los 30 que hicieron en el barrio, los 30 tenían agroquímicos, de a 3 plaguicidas, 4 plaguicidas, algunos todos los plaguicidas, bajos, altos, pero al final plaguicidas. En los otros barrios había 5 solamente niños que tenían y muy poco. En estos eran casos altos, o sea, de 10 había 9 enfermos. Lourdes, hubo una parte donde en la escuela se tornó el tema de la familia. Yo tuve que hablar con la maestra para decirle que no tocara más el tema, porque ella lloraba, porque decía, ¿por qué todos tienen hermanos y yo no? Entonces yo vuelvo a intentar quedar embarazada y tengo un aborto espontáneo en casa, donde la que me auxilia es ella, con solo 4 años. Ahí es como que ella dijo basta y ella cuenta y bueno, no se tocó más el tema de la familia tampoco en la escuela. Y Lourdes, imagínate un parto normal que tenga tu mamá en tu casa, que tenga que salir a pedir socorro, fue muy traumático para ella. Psicológicamente yo no estoy bien, me manejo con muchos remedios, o sea, tomo clonazepam a la mañana, Alpla a la tarde, porque la cabeza mía es como que no da más, tantas cirugías y tantas cosas,
y seguís luchando, porque todavía tengo que seguir con mis estudios, con los estudios de Lourdes. O sea, ella es una chica, una nena normal, con la única diferencia que, por ejemplo, no puede hacer gimnasia, cuando juega se cansa, tenés que llevarla al cardiólogo constantemente para que le tenga un control.